abiertamente. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el 2002, contestó cuando derrocaron a Chávez y lo restituyó el pueblo del poder. Nosotros respetamos la Constitución y el presidente de Venezuela en aquel momento constitucional era Chávez, y ahora le ha contestado: respetamos la Constitución y el presidente constitucional es Nicolás Maduro. Se intentó desconocer la elección presidencial de mayo. Tenemos que hablar de esa elección, porque esa elección se adelantó. Tradicionalmente la elección presidencial se realiza a fin de año. ¿Por qué? Porque la oposición desde el 2013, 14, 15 planteó que querían la convocatoria de una constituyente para relegitimar todos los poderes. Luego abandonaron esa petición. Ganaron las elecciones parlamentarias y plantearon algo inaudito. Por eso hablé de la colaboración de poderes. Cuando el Consejo Nacional Electoral reconoció el triunfo de la oposición y el presidente Maduro fue a la juramentación del presidente de la Asamblea, el primero se llamó Henry Ramos Alup, y le dijo: pido colaboración al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, pido colaboración para resolver los problemas. Le contestaron: a usted lo derrocaremos en 6 meses. Y luego añadieron: 6 meses es mucho tiempo, mejor 3. No existe ningún mecanismo constitucional. ¿De qué mecanismo estaban hablando? Inmediatamente se fueron a la OEA a pedir que la OEA le aplicara a Venezuela la Carta Democrática para intervenir en Venezuela. No lograron mayoría en la OEA y siguieron insistiendo con la desestabilización, con la guerra económica, con el ataque político, con el aislamiento, con las amenazas militares. Cada propuesta del Ejecutivo para mejorar la economía se encuentra con un bloqueo de la Asamblea Nacional, que además tenía varios miembros diputados electos de manera fraudulenta. Se vio obligado el Poder Judicial a declararla en desacato. Le pidió regularicen su situación, nunca lo quisieron, porque su interés era generar confrontación y generar una salida de fuerza, no una salida democrática, porque a la final el interés es derogar esta Constitución. Ese es su interés fundamental. Imponer reglas en shock, como hicieron cuando sacaron a Dilma Rousseff de Brasil, que empezaron a revertir los avances del gobierno de Lula. O en Argentina con Macri. Hace unos meses decían: menos mal que en América Latina se revirtió la involución económica, porque ya en Argentina están tomando medidas para sanear la economía. Solo Venezuela lastra las cifras económicas del continente. Ya no dicen que Argentina contribuye a las cifras de crecimiento, porque lo que hay en Argentina es un desastre. Y por eso la oposición venezolana no tiene credibilidad, porque no puede confesar cuál es su propuesta, porque la propuesta Macri, Temer, etc. no la puede confesar. Solo propone derrocar al gobierno con la violencia o con la intervención extranjera. No le funcionó, como dije, entonces han recurrido al expediente de la autoproclamación de este señor, violando todo el ordenamiento jurídico y constitucional y todo el derecho internacional. No existe en ninguna legislación internacional, en la Carta de las Naciones Unidas, ni siquiera en la OEA, que alguien se pueda autoproclamar. Por eso en el debate correspondiente no lograron legitimar a este señor que se autoproclama. Y en la OEA, donde habían logrado incluso en alguna ocasión 19 votos, ahora solo lograron 16. Y se van entonces al Consejo de Seguridad planteando que Venezuela es una amenaza para la seguridad mundial. Ya no solo es que Venezuela amenaza la seguridad de los Estados Unidos, como decretó Obama en el 2015 y Trump ratifica. ¿Alguien se lo puede tomar en serio? Que Venezuela pueda ser una amenaza para la potencia nuclear, militar y económica más importante del mundo. Quizás económica ya no lo es, a lo mejor ya China la sobrepasó. Que nosotros podamos, de verdad, somos una amenaza en otros términos. Un mal ejemplo, porque promovíamos redistribución de riqueza, integración latinoamericana y caribeña,
porque los países del ALBA, como Venezuela a la cabeza, con Brasil y Argentina, cuando estaban en otra tónica, en Mercosur, orientaban otras políticas, porque Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica forman los BRIC. Y si Brasil, en tono progresista, en Mercosur con Venezuela, formaban un eje que podía mostrar al mundo una manera distinta de construir la economía, una manera distinta de integrar a los pueblos. Esa es la gran amenaza. Por eso es que somos amenazas, no porque tenemos la capacidad militar, financiera o política de amenazar a la potencia mundial. Por eso entonces recurrir a esto de violar todo el orden internacional y autoproclamarse alguien e inmediatamente reconocerlo a los Estados Unidos y algunos países que ya habían anunciado que lo iban a reconocer, y no hay sorpresa. Si estaban proponiendo derrocar al gobierno democrático de Venezuela, desconocer las elecciones a priori, no hay sorpresa. La elección se adelantó porque había un acuerdo entre la oposición y el gobierno gestionado por varios presidentes iberoamericanos, entre ellos Rodríguez Zapatero, en Santo Domingo. El presidente Rodríguez Zapatero lo denunció, dijo, no cumplió la oposición, nos engañó. Y el presidente de República Dominicana, de la época, del momento, también. Y yo me encontraba en el aeropuerto de mi ciudad, por unos días que fui a Venezuela, y me crucé con algunos de los delegados, concretamente con el señor Manuel Rosales. Busquen en Google quién es. Fue candidato presidencial de la oposición en el 2006 contra Chávez, fue gobernador del estado Zulia, y nos encontramos en el aeropuerto y me dijo, Mario, vamos a Santo Domingo a firmar el acuerdo. Sorpresivamente, unas horas antes, una llamada desde el gobierno de los Estados Unidos, secretario de Estado, creo que estaba en Colombia, con Santos, llamaron y esta delegación de la oposición no firmó el acuerdo que planteaba la elección para el 20 de mayo. Participó una parte de la oposición, luego se realizó la elección, desconocieron los resultados, y esta es la excusa para generar el escenario de hoy. Desconocer una elección donde votaron más de 6 millones de venezolanos con un alto porcentaje de participación, mayor participación que la de Peña Nieto, que la de Macri, que la de Trump. Ahora es increíble que las elecciones no son democráticas cuando los resultados no les favorecen. Sí fueron democráticas cuando ganaron las elecciones para la Asamblea Nacional. Sí fueron democráticas cuando el señor Capriles ganó la gobernación del estado Miranda, uno de los estados, el primero o segundo estado en importancia en Venezuela. Derrotó a Diosdado Cabello. Busque en Google quién es Diosdado Cabello, un connotado dirigente chavista. Y luego derrotó a Elías Agua, que fue el canciller que me designó a mí embajador. Fue vicepresidente de la República y ministro de Educación. Entonces el chavismo, que supuestamente hace fraude, permitió que 2 de sus principales dirigentes fueran derrotados en el estado Miranda, nada más y nada menos que por Enrique Capriles, que después fue candidato presidencial contra Chávez y contra Maduro. ¿Qué dictadura es esa? Es bien rara esa dictadura. Que somete a referéndum las cosas, la constitución, que quiere reformar la constitución y no hace fraude para aprobar la reforma que Chávez quería. ¿Qué dictadura es esa? Entonces hay una matriz por el poder, que hoy es el poder mismo, es lo que nosotros decíamos el cuarto poder. No es el cuarto poder. El poder imperial se ejerce a través de las corporaciones mediáticas que lavan el cerebro, que establecen la posverdad, que tratan de cambiar la historia de los pueblos. Hoy las nuevas generaciones pueden creer que la guerra de Vietnam la ganaron los Estados Unidos. Si miran las películas, si se clavan en el televisor a ver las películas sobre la guerra de Vietnam, terminarán concluyendo que la guerra de Vietnam la ganaron los Estados Unidos. Y que la amenaza que se cierne sobre el mundo es la amenaza china, la amenaza rusa y la amenaza venezolana. Pero las bases militares son norteamericanas. Y quienes ordenan bombardear pueblos son Estados Unidos y sus aliados.
Bush, Aznar, Blair. Por lo menos el padre de Bush dijo que a su hijo lo habían engañado los halcones. Tony Blair dijo que había sido un gran error y que les habían falseado la información. Aznar dice a mucha honra y acusa de asesino al presidente Maduro. Cuando estaba gobernando Peña Nieto desaparecieron 43 estudiantes y nadie dijo nada. Y matan periodistas en México a granel y dirigentes sociales en Colombia, y Berta Cáceres en Honduras creo que también, y el otro muchacho en Mapuche, Salvador, no recuerdo su apellido, en Argentina. Y pare usted de contar, donde hay desarrollos mineros importantes matan dirigentes indígenas, matan campesinos, y no importa, que no pasa nada, como dicen. Quería cerrar con esto porque tenía esperanza por las conversaciones diplomáticas, cambio de tono en el tratamiento al caso Venezuela en los últimos meses, ver al gobierno español promoviendo más diálogo y cooperación. Eso más o menos resume la posición. Y de pronto, de la noche a la mañana, de ser promotores de diálogo para la salida de Venezuela consensuada mediante el diálogo pacíficamente, saltan a liderar la propuesta injerencista de reconocer a un autoproclamado. Ironizaba el canciller ruso en el debate en las Naciones Unidas, decía: ¿qué pensaría Francia si Rusia pidiera que se debata en el Consejo de Seguridad el caso de los chalecos amarillos y la autoproclamación de alguno de ellos en la Torre Eiffel o en los Campos Elíseos? Por aquí vi en España otros dicen: ¿qué pasaría si se autoproclamaran en tal sitio o en el otro? Un chiste en Venezuela, que alguien dijo: fui a un restaurante muy lujoso y me salió una cuenta muy cara, decidí autoproclamarme dueño del restaurante para no pagar. Es caricaturizar el asunto, es el reconocimiento colectivo de que es un atropello a cualquier legalidad. Entonces, ver al Estado, al gobierno español, saltar de promover más diálogo a decir que lidera la propuesta en la Unión Europea de reconocimiento inmediato del autoproclamado, con las siguientes argumentaciones. 1. Cambiaron las cosas porque se autoproclamó. 2. Hay manifestaciones masivas. Yo lamentablemente, porque vine de manera sobrevenida, no me traje unos materiales que hubiera sido bien interesante presentarlos. La comparación de las manifestaciones de apoyo a Chávez y a Maduro después en Caracas, multitudinarias, masivas y recurrentes, y cada vez que hay una amenaza que Estados Unidos dice que va a invadir, o que Duque desde Colombia, o el Temer, ahora Bolsonaro desde Brasil, amenazan con una invasión a Venezuela, el pueblo venezolano se mueve y llena las calles adyacentes a Miraflores, las calles de Caracas. Ahora el 23 de enero había 3 avenidas llenas de gente. Sin embargo, publicaron una foto de la manifestación masiva del señor Guaidó. Ya yo me aprendí el nombre, porque el embajador, el canciller de Paraguay, en estos días puede manifestar su apoyo a la autoproclamación. La autoproclamación de... Y alguien le dijo: Guaidó, bueno, es que me confundieron ustedes. O sea, cosa más irresponsable. La representación de un Estado y un país va a avalar la autoproclamación de un tipo a la presidencia.
y no sabe ni cómo se llama. Ya yo me lo aprendí. Porque yo presumía de conocer a la dirigencia social, luchadores de oposición. Yo conozco muchos opositores, estuve en el Parlamento Viejo. Pero ese no sabía que existía. Bueno, son líderes express, quedados para la coyuntura. Usted busca la lista de líderes venezolanos, cómo los van desechando desde el 2002, lo van usando y ya no aparecen. Ya construyen este liderazgo express. Entonces, porque se autoproclamó por supuestas manifestaciones masivas y ponen una foto del año 2016 y la hacen pasar por una foto del 23 de enero. No quiere decir que la oposición no tenga seguidores y no pueda hacer manifestaciones, pero lo cierto es que siempre las manifestaciones del chavismo han sobrepasado cualquier manifestación opositora. Esa es la realidad. Ningún país aguantaría la ofensiva que ha aguantado el gobierno bolivariano si no tuviera apoyo popular, si no hubiera un alto nivel de conciencia con las necesidades económicas que le han creado y si las Fuerzas Armadas no estuvieran alineadas con la Constitución. No es el caso de los carabineros de Pinochet que tumbaron a Allende, no es el caso del ejército brasileño que no levantó su voz para parar el impeachment contra Dilma Rousseff, que ni siquiera fue acusada de corrupción, sino de un acto administrativo irregular. O lo que le hicieron a Lula, que iba a ganar las elecciones en Brasil. Hay una gran diferencia allí. Pero ese argumento de que se autoproclamó lo reconocen los Estados Unidos, ni siquiera toma en cuenta, y la mayoría de los países de América, 16 sobre 35 no es mayoría en América, para empezar, y desconoce que México, Uruguay, CARICOM está promoviendo diálogo. Entonces no tiene justificación. Hablan además de represión a las supuestas manifestaciones masivas y de una gran cantidad de muertos. No hay ningún informe que sustente esas afirmaciones, son afirmaciones. Como ignoraron que en la violencia desatada por la oposición en el 2017 quemaron vivos a hombres del pueblo porque parecían chavistas, porque eran negritos de color o porque vestían humildemente y transitaban equivocadamente por barrios de gente acaudalada, que era donde estaban haciendo las manifestaciones violentas que nosotros llamamos guarimbas. Mientras silencian todas las atrocidades que hay en otros lugares del mundo donde violan permanentemente los derechos humanos de los hombres, de las mujeres, de las madres, de los niños, etc., se ensañan contra Venezuela por lo que han denunciado muchos líderes del mundo, por los recursos naturales que le podrían servir a los fabricantes de guerra para financiar la guerra que quieren con China y con Rusia. Muchas gracias.